bien. Entonces, hay como aspectos iniciales para comenzar con la materia y que tienen que ver con tratar de responder algunas preguntas, ¿no? Ustedes saben muy bien que toda investigación o cualquier tratamiento de una temática parte de una pregunta en particular. Entonces, en principio, eh, uno diría, profesor, ¿de qué trata la materia? ¿No? Entonces, la respuesta es la siguiente. La materia tiene en principio una mirada étnica y trata de analizar particularmente los procesos que se dan en lo que es territorio americano, pero centrado particularmente en lo que son los Andes meridionales, aquellos procesos que tienen que ver con la instalación del Estado colonial, precisamente en nuestro territorio, y en todo caso las diferentes estrategias de resistencia llevadas a cabo por las poblaciones indígenas. Obviamente que en ese caso va a implicar el tratamiento de algunas cuestiones que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con lo institucional, pero nunca alejándonos de esa visión étnica. Es decir, uno dice, profesor, ¿qué es lo étnico? Bueno, en este caso, tratar de ver el tema de los diferentes tipos de acciones individuales o colectivas llevadas a cabo por los indígenas frente a la imposición de un sistema colonial como el español, digamos, y que, bueno, marcará la diferencia respecto a otros sistemas de colonización, ¿no? No olviden ustedes que en el siglo XVI también en lo que es el territorio americano ya estaban presentes los portugueses, por ejemplo, en todo lo que es la costa del actual Brasil, con la instalación de factorías, después serán eh, una serie de unidades administrativas que bajo ninguna circunstancia va a implicar, en el caso de los portugueses, una colonización hacia lo que es el interior del territorio, sino más bien no son como enclaves comerciales, ¿no? En la zona de Pernambuco, por ejemplo, eh, se da toda una experiencia vinculada con el tema de la producción del azúcar, por ejemplo, ¿no? Pero siempre para el lado de la costa, ¿no? En el caso, si uno mira también hacia lo que es el norte del continente, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el avance tanto de ingleses como de franceses, los franceses, por ejemplo, en todo el sector de la Luisiana, por ejemplo, y en el caso de los ingleses, en lo que es la parte, podemos decir, norte de los Estados Unidos, más mirando hacia la costa del Atlántico, todo lo que es la zona, qué sé yo, la zona de donde actualmente está ubicado, qué sé yo, Washington, Detroit, bueno, ahí hay una serie de ciudades muy conocidas, muy industriales, digamos, se quiere, donde, bueno, se ha comenzado a dar esa experiencia inicial de colonización. Entonces, pero como que ese tipo de experiencias coloniales tienen como una naturaleza totalmente diferente a la que se puede dar en principio en lo que son los Andes meridionales o inclusive en lo que después va a ser el virreinato de Nueva España, ¿no? En lo que actualmente es México o el caso centroamericano. Entonces, cuando uno habla sobre de qué trata la materia, volviendo a insistir, entonces trata sobre aquellos procesos, digamos, que han llevado a la instauración de un sistema colonial, en este caso el español, y las diferentes reacciones que han tenido las poblaciones indígenas, como también uno puede decir el impacto, ¿no?, de la conquista y colonización sobre estas poblaciones en particular. Entonces hablamos de una complejidad que resulta como bien interesante y que dada, digamos, el tema del recorte que nosotros debemos hacer respecto al tema, no solamente trataremos algunos aspectos, ¿no? En este caso, obviamente que también en esa posibilidad de analizar los procesos, ¿no? En este caso, que se dan en América en este periodo, también analizaremos a otros sectores sociales, generalmente asociados con estos sectores subalternos, digamos, si se quiere, porque esta es la idea de la materia, estoy hablando de la población esclava, por ejemplo, y también, obviamente, en el caso de la población blanca de las mujeres, ¿no? A la cual o de las cuales vamos a hacer algunas referencias respecto a cómo
estas, digamos, interactúan dentro de un sistema colonial, patriarcal, con mirada androcéntrica, digamos, ¿no? Entonces, como que se van abriendo diferentes tipos de aristas que me gustaría que al finalizar la materia ustedes puedan tener una visión más clara de lo que les estoy diciendo. Eh, ¿Se acuerdan? Hablábamos sobre la pregunta, es decir, ¿qué trata la materia? Uno también podría hacer otra pregunta, ¿no? ¿Cómo se divide la materia? En principio estaría como dividida en 3 siglos, ¿no? Ese sería como un criterio de periodización de la materia. Siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII. Dentro de lo que es el siglo XVI, podríamos, en principio, a ver si yo tengo acá el programa para que ustedes lo tengan más claro. Me esperan un ratito. Acá le estoy abriendo el programa del año pasado. Acá. Bueno, entonces, el tema del programa, podríamos decir entonces que lo podemos dividir en siglos, ¿no? A ver si está acá. Cartilla. Muy bien. Pueden ver, ¿no? Me esperan un ratito, así yo también abro lo mío. Ahí está. Me esperan un ratito, así yo. Ahí está. Me uno también a él. Y está proyectándose. El siglo XVI, también podríamos decir, perdón. También se divide en 2 partes, ¿no? Una parte inicial, que llamaríamos, en este caso, de transición, que va desde 1500, en este caso, ahí está. ¿Ven algo ustedes? No, profe, no se ve de acá. Nada, no están viendo nada. A ver, volvemos a intentar. Gracias. Veamos de nuevo. Todo esto con paciencia. Bueno, ahí ven como la fundamentación del programa. Sí, sí se ve eso, profe. Ok, entonces dicen las temáticas que se proponen. Bueno, en principio mi nombre es Daniel Ontivero, como ven ahí. Tenemos, entonces, si bien este del periodo 2019, en principio son las mismas temáticas las que vamos a tratar en este año. Entonces dice, las temáticas que se proponen en el programa permitirán entender los procesos históricos que se dieron en Hispanoamérica,
en Hispanoamérica, a partir de la conquista europea hasta la crisis del sistema u orden, en este caso colonial. Dice, a tal fin se propone comprender no solo el marco cronológico, sino también las transformaciones a través del tiempo que ha provocado cambios en las estructuras socioculturales, tanto de los conquistadores como de los conquistados. Parto ahí como para agregar de la base que supongo que ustedes han visto al menos los elementos mínimos que componen al Estado incaico, porque es precisamente ese Estado, en términos de Bastel, el que vamos a desestructurar, digamos, ¿no? En este caso. Siguiendo con la lectura de esta parte, dice, para ello nos proponemos analizar en un sentido prioritario, además de la dinámica relacional de las identidades étnicas y el Estado colonial, los procesos de resistencia de los pueblos indígenas y la construcción y reconstrucción de la etnicidad. Es un aspecto acá, tratando de aclarar un poquito sobre esto, es un aspecto bien interesante el tema de concebir al indígena, en este caso, como un sujeto capaz de generar como diferentes tipos de acciones, uno puede decir así, de resistencia frente al sistema colonial. Este indígena es capaz de recrear ese sistema, es capaz de adaptarse a través de procesos, uno puede decir así, de transculturación. En definitiva, el accionar, en este caso, de las poblaciones indígenas frente al sistema, en este caso colonial, resulta un proceso complejo, digamos, ¿no? Dice también el texto, por otra parte, nos interesa también evaluar los cambios y continuidades dados en las políticas desde la caída del imperio azteca e inca, que llevaron a la consolidación del sistema colonial hasta su crisis, ¿no? Por eso les pregunté hace rato, me gustaría saber cuánto del Estado inca o cuánto del Estado azteca saben hasta esta altura, ¿no? Son aspectos, dice el texto también, de interés las relaciones entre los jefes étnicos y las comunidades, ¿no? Cuando hablamos de jefe étnico, sepan ustedes que estamos hablando de los curacas, ¿no? Estos personajes que en el contexto incaico jugaban un papel fundamental en tanto eran como una especie o contribuían al engranaje de los sistemas de la reciprocidad y de la redistribución. El curaca, recuerdan ustedes, era aquel que actuaba como la voz de todos, después lo vemos, pero era aquel que redistribuía las tierras anualmente entre los integrantes de la comunidad, era el que garantizaba la seguridad de las viudas, de los niños huérfanos, era aquel que iniciaba el ciclo de la agricultura o también el de la ganadería, ¿no? Es decir, no era cualquier personaje, ¿no? Este curaca, que en el periodo colonial logra como una relativa autonomía frente, bueno, obviamente frente a la ausencia del Inca en este caso, y logra obviamente concertar alianzas, dirá Steven Stern, un texto que vamos a leer, alianzas de carácter incómodas, ¿no? Entonces, en principio, ese sería, uno puede decir, uno de los agentes económicos que nosotros vamos a estudiar. También, siguiendo con lo que es el texto, dice, el rol que jugaron agentes económicos claves del sistema colonial, y ahí aparece como un listado bien interesante, por ejemplo, el encomendero. Nosotros a nivel secundario leíamos, o el profesor de historia, ¿no? Nos hacía responder, dice, ¿qué se entiende por yanaconazgo? ¿Qué se entiende por mita? ¿O qué se entiende por encomienda? Entonces, si bien nosotros lo vemos en otra clase, las encomiendas son una concesión graciosa, dice el concepto, pero en realidad es de gracia real, de parte del rey a los denominados beneméritos de la conquista, que implicaba una serie de derechos y de obligaciones, ¿no? El derecho es a cobrar el usufructo del tributo por parte de estos personajes. Por ejemplo, un encomendero era Hernán Cortés, acá en los Andes meridionales será Pizarro, será también Almagro, por ejemplo, y todo su séquito más próximo, ¿no?
Entonces, este encomendero se encargaba de cobrar entonces el usufructo del tributo, que también podía ser en servicio personal en los primeros tiempos, y también tenía una serie de obligaciones, ¿no? El encomendero, por ejemplo, era aquel que tenía la responsabilidad de evangelizar, por supuesto, a los indios que están encomendados o que le fueron encomendados, para lo cual tendrá que contratar un clérigo. En este caso, hay que denotar acá rápidamente que obviamente que esa función la cumplía a medias, porque el encomendero era un agente económico cuya prioridad era el cobro del tributo, ¿no? En este caso. Otro funcionario, este fue como creado más adelante por el virrey Francisco de Toledo, va a ser el corregidor, ¿no? El corregidor tiene una tarea fundamental que es reemplazar en sus atribuciones al encomendero en lo que se refiere al tema del cobro del tributo, ¿no? Ya lo explicaremos oportunamente. Eh, Tanto así que ha sido como una figura muy rotulante que la primera persona a quien asesina Tupac Amaru II fue la figura de un corregidor, ¿no? Un funcionario que ejercía una fuerte presión económica sobre las comunidades indígenas. Bueno, y este es un tema que lo vamos a estar viendo a lo largo del siglo, ¿no? Del siglo, en este caso, bueno, finales del 16, 17 y 18. Otro de los funcionarios, fíjense que aparece en el texto, estos agentes económicos, va a ser el hacendado, ¿no? El hacendado, quien a través de una política de carácter paternalista clientelar, así se llama el concepto, va a ejercer obviamente el dominio sobre un amplio territorio, pero también un dominio sobre la fuerza de trabajo, en este caso indígena, y obviamente va a disputar esa fuerza de trabajo con otros agentes económicos, por ejemplo, el cura doctrinero, ¿no? Y ahí ustedes dirán, profesor, pero ¿acaso el cura doctrinero no tiene la tarea de la evangelización? Y podríamos decir, por supuesto, ¿no? Por supuesto que su tarea será la de la evangelización, pero también realizaba como actividades de carácter económicas y sacaba ventaja de su posición, ¿no? El cura tenía o recibía tierras, obviamente para la iglesia, pero de parte de las comunidades, o las comunidades debían cumplir con la oferta de un determinado mano de obra de carácter gratuito, por ejemplo, ¿no? Entonces el cura también es un agente económico. Y esto, bueno, después estarán los comerciantes, los funcionarios, es decir, solamente en esta constelación de agentes económicos, tan solo veremos algunos en particular. Después dice, bueno, dice la construcción de la alteridad, tiene que ver mucho con el aspecto de la identidad, ese quizás sea el texto que vamos a leer para la semana que viene. Cuando uno dice la alteridad es el modo de cómo uno construye al otro, ¿no? Uno siempre, desde el punto de vista del ejercicio, está construyéndose a sí mismo, pero lo hace a partir del otro, ¿no? Eh, no, qué sé yo, si uno se mira, uno se ve gordo o se ve flaco, lo hace en función al otro, ¿no? Entonces trata de mejorar su imagen si se siente mal, ¿no? Pero son procesos estos que uno está permanentemente activando, ¿no? Y bueno, y acá también habla sobre el tema de el rol, en este caso, de la iglesia, ¿no? Sigamos con esto. Entonces, en las unidades, dice también, pueden ver, dice que prevé también el estudio, bueno, de la realidad portuguesa y caribeña, y también nos abocaremos a las razones, dice, de epidemias, guerras constantes, que promovieron las caídas demográficas a lo largo del periodo, las discusiones filosóficas, dice, en torno al otro, las tensiones y los conflictos entre los grupos conquistadores, tanto en el Caribe como en el continente, los procesos de evangelización. Bueno, acá hay varios temas, ¿no? De la realidad portuguesa haremos como algunas breves referencias sobre el estilo de colonización llevado a cabo por los portugueses en el siglo XVI. Y cuando hablamos de la caribeña, haremos alusión al tema de la esclavitud particularmente, un fenómeno que se ve más claramente en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? En este caso,
cuando uno habla sobre el Caribe y piensa en este territorio en particular, lo debe pensar no solamente como en el caso de Cuba, un territorio centrado en manos de los españoles, sino también debe pensar en otros territorios, ¿no? Estoy pensando en Haití, por ejemplo, un territorio francés, eh, bueno, República Dominicana también, bueno, forma parte en este caso de los españoles, pero después hay otras islas que han sido tomadas por holandeses, por ingleses, bueno, por los propios franceses, ¿no? Si uno quiere traer a colación nuevamente a este estado, ¿no? El estado francés. Entonces, el mundo caribeño es un mundo complejo, que merece una materia por aparte, tiene como sus dinámicas económicas propias, ¿no? Por ejemplo, digo, mientras que en algunos, uno puede decir, países o estados, en el caso europeo, a partir de la Revolución Francesa se ha comenzado a hablar sobre los derechos naturales del hombre y entre ellos el tema de la libertad. En el caso del Caribe, muy tardíamente, bueno, hablar de la libertad ha implicado repensar la cuestión de la esclavitud, ¿no? Es así, bueno, que hay algunos países que han dejado sin efecto el tema de la esclavitud. Me acuerdo, por ejemplo, el caso del Ecuador, 1859, por ejemplo, pero hay otros, bueno, y en el caso nuestro, con la famosa, ahí no me sale la palabra, libertad, bueno, ya no me sale la palabra, que hacía alusión al tema de que todo niño que naciera luego de 1813 podía... Libertad de vientre. La libertad de vientre, efectivamente, sí, eh, que podía ser libre, ¿no? Pero bueno, la ley no es, esta libertad de vientre no es tan así porque sostiene que recién a partir de los 18 podía ser libre, ¿no? Mientras tanto era considerado como menor de edad. Pero digo lo siguiente, el efecto de la Revolución Francesa en 1789 fue muy importante en territorio americano, porque, bueno, gran parte de los pensadores que han llevado a cabo el proceso de la independencia se han nutrido precisamente de la ideología francesa, y entre ellos, obviamente, el tema de terminar con este sistema esclavista. Sin embargo, en el tema del Caribe en particular, la esclavitud continuó vigente aún entrada la segunda mitad del siglo XIX. No, no me olvido nunca de la novela Isaura la esclava, por ejemplo, una novela que trata sobre el Brasil, sobre Sao Paulo, una región cafetera, en donde el tema de la esclavitud queda sin vigencia recién hacia el 1890, fíjense ustedes, un dato como interesante, ¿no? En este caso. Ahora, también dice, nos abocaremos a epidemias y guerras constantes, ¿no? Respecto al tema de las epidemias, lo que hay que pensar particularmente es el tema de cuál era la cantidad de población estimada, en este caso en el mundo americano. A ver, esperen que admita a estos compañeros acá. Eh, hay muchas especulaciones, por ejemplo, hay como escuelas que estudian la demografía en América, Cook o Koch, como quieran, por ejemplo, bueno, manifiesta como diferentes hipótesis, ¿no? Algunos dicen, che, la población americana era más o menos de 100 millones de habitantes, dicen unos, esa es la teoría alcista. No, no creo tanto, creo que son 90 millones. Y otros dicen, no, 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 la población en América era de tan solo 25 millones. No, todo esto, todas estas cifras surgen en base a la especulación estadística, porque recuerden ustedes, bueno, no había un sistema de escritura, en particular por parte de estos pueblos, tal cual como uno lo conoce, en términos alfabéticos, digo, eh, y entonces no, como que no hubo como registros de carácter estadísticos, que sí, podemos decir, van surgiendo en el contexto español, producto de la necesidad de un control más, en este caso, podemos decir, tributario, ¿no? Entonces, eh, quienes plantean estas hipótesis respecto a la cantidad de población, lo hacen a partir, obviamente, de hipótesis y de algunas referencias de carácter estadístico, intentan siempre reconstruir, ¿no? Estadísticamente hacia atrás, y bueno, dicen, bueno, unos dicen 90 millones y otros dicen 25, ¿no?
El tema es que, después lo vemos en una próxima clase, el de 90 millones logra decir que con el impacto de la conquista y colonización de América, esa población queda reducida a 5 millones de habitantes. Es decir, si tenemos 90, 85 millones de habitantes, desde el punto de vista de los supuestos, terminó siendo, digamos, o se murió, ¿no? Se murió en el camino, producto de diferentes factores que ya lo vamos a ver. Y el de 25 millones habla sobre 2 millones 500 mil habitantes, es decir, de 25 se redujo a 2 millones y medio de habitantes en América también. Bueno, esto por diferentes tipos de razones. Entonces, la primera conclusión es que sea 90 o sea 25, de todas maneras, lo que estamos observando estamos observando una curva con tendencia hacia abajo, que cae como precipitadamente, digamos, y que muestra lo que se llama una catástrofe demográfica, ¿no? Las causas pueden ser las epidemias, como ya dije. Por ejemplo, las fuentes, muchos dicen que las epidemias van más rápido que las propias huestes conquistadoras, ¿no? Por ejemplo, en 1828 hay una famosa crónica que hace referencia a que Huayna Cápac, el penúltimo inca, digamos, en este caso, luego de Atahualpa y Huáscar, se le veía su cara totalmente picada por el tema de la viruela, ¿no? Sin embargo, los españoles recién llegan hacia 1532, fíjense ustedes el detalle, es decir, muchas de estas huestes conquistadoras llegaban a las ciudades, digamos, que existían en aquel entonces, la propia Tenochtitlán, ¿no? Cuando uno lee sobre la entrada de Cortés, en un primer intento, obviamente un fracaso, porque resulta expulsados de Tenochtitlán, pero ya en un segundo intento, ya con alianzas de por medio, con pueblos locales, en particular, entra en una Tenochtitlán totalmente diezmada, digamos, por una epidemia, lo cual obviamente facilita la conquista, ¿no? Pero las epidemias no solamente son fenómenos que van a afectar a la población indígena en un primer momento, sino permanentemente a lo largo del periodo colonial uno va a observar el tema en este caso, la presencia de epidemias, ¿no? Hablo de, por ejemplo, de la gripe, hablo de la viruela, de la influenza, por ejemplo, de la peste negra, hay algunos casos de peste negra. Si ustedes googlean, tal vez inclusive van a poder adentrarse, digamos, si se quiere, en los diferentes métodos o profilaxis, digamos, si se quiere, para evitar la enfermedad, ¿no? Que surge obviamente a partir de la misma reflexión, a partir obviamente también de una medicina de carácter natural, conocimiento de estos pueblos, ¿no? En este caso. Entonces, uno de los factores entonces que produjo la catástrofe demográfica tiene mucho que ver el tema de las epidemias, y la razón principal tiene que ver con el hecho de que la América en aquel momento no había tenido contacto con el mundo europeo, salvo la presencia de los vikingos allá en el norte, pero una cuestión muy superficial, digamos, si se quiere. Entonces, no habían generado los anticuerpos como para poder resistir al efecto de estas enfermedades, que obviamente a medida que han ido pasando los siglos y todo lo demás, nos fuimos, ¿no? Nos fuimos nosotros convirtiéndonos en cada vez más resistentes, generando los anticuerpos, ¿no? Eh, Hay una niñita que nació en México, estaba leyendo, no sé, hace como un mes, que nació ya con el anticuerpo contra el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bien interesante esos procesos, pero que van a llevar tiempo, que llevan tiempo. Esta idea de las guerras constantes también es un detalle interesante que tiene que ver con el tema del impacto sobre el nivel poblacional. ¿Recuerdan ustedes las guerras iniciales entre conquistadores e incas, por ejemplo, o aztecas en el caso de México? En el caso del Perú también, estas guerras que se dan entre Huáscar y Atahualpa,
hay una guerra de carácter, no quiero decir dinástica, que tiene que ver con otros propósitos, digamos, pero en definitiva ha implicado un enfrentamiento, una confrontación entre el mismo bando. Después vienen las guerras civiles entre almagristas y pizarristas, a quienes siguen los indígenas. Después, bueno, funcionarios de la corona contra encomenderos. Es decir, en todo este periodo de la transición, en el caso de los Andes meridionales, hubo guerras constantes. Y esas guerras constantes demandaron recursos y también, bueno, provocaron la muerte, ¿no? De muchos de los indígenas, obviamente también, aunque en menor número de la población blanca, ¿no? Entonces, acá hay otro tema bien interesante que vamos a tratar, que es el tema de las discusiones filosóficas, dice, en torno al otro. ¿Qué será esto, no? Hay que recordar que la Europa, en aquel entonces, está entrando en lo que es el Renacimiento, ¿no? Por un lado. Y quienes vienen a América tienen como las características propias del pensamiento de la modernidad, ¿no? Hay un gran cambio en términos de las mentalidades que se van generando en el mundo europeo en aquel momento, pero situándonos particularmente en el tema de este movimiento cultural y artístico conocido como Renacimiento, obviamente también ahí entra el humanismo, dice renacer, ¿qué significa? Y significa renacer de las artes greco-latinas, ¿no? Greco del mundo griego, del de la antigüedad, y latino obviamente romano. Y ahí es fácil, ¿no? Uno dice, bueno, profesor, ¿qué es lo que rescata el Renacimiento? Bueno, rescata en principio, fíjense en la filosofía griega, ¿no? Estoy hablando de Platón, estoy hablando de Aristóteles, entre otras cuestiones. Cuando uno habla sobre Aristóteles particularmente, es un filósofo, podemos decir así, que dice, lo digo muy groseramente, ¿no? Así como caseramente, dice, hay gente que nace para ser superior y hay gente que nace para ser, en este caso, inferior. Esas ideas que vienen o que provienen de la filosofía griega son retomadas en el mundo europeo, que está atravesando también por otro tipo de cambios en términos de mentalidades, porque a partir de lo que es el descubrimiento de América, mal llamado descubrimiento de América, Europa se autodescubre, fíjense, en superior en términos raciales y en términos culturales, ¿no? Cuando uno habla sobre términos raciales, aquí se posiciona la idea de la pureza de sangre, por un lado, pero también la idea de la superioridad de la raza blanca por sobre las otras razas. Recuerden ustedes, ¿no? No vayan a decir que el profesor habla de raza, sino es un concepto que ya ha quedado totalmente fuera de uso, está en desuso, ha sido criticado inclusive por su alcance y todo lo demás, pero en aquel momento, bueno, obviamente el tema de la raza actúa, digamos, muy bien, ¿no? En el pensamiento y en la reflexión. Entonces, Europa entonces se descubre racialmente como superior, es decir, la raza blanca, en este caso, y en términos culturales, obviamente, ¿no? En virtud del tema de la modernidad se introduce la idea de progreso, por ejemplo, entre otras cuestiones. Entonces, toda sociedad debe aspirar al modelo, en este caso, europeo civilizado. Entonces, cuando uno habla sobre el tema de las discusiones filosóficas, es que cuando Colón llega acá, en principio a la isla de Española, lo que se encuentra son unos seres, ¿no? Dice él, bueno, estos son los hijos de Adán y Eva, porque en la concepción medieval, para ellos, el paraíso estaba en la tierra, ¿no? Entonces, y siempre hacia lo que es el oriente. Entonces, Colón, al dar la vuelta, llega obviamente a una isla paradisiaca realmente, en este caso, y dice, bueno, él cree que ha llegado efectivamente al paraíso y lo confirma ante la presencia de estos seres totalmente desnudos. Entonces dice, no tienen noción de lo que es el pecado original, dirá él, ¿no? En su tiempo. Entonces, esa visión edénica en particular lleva después a una serie de reflexiones, ¿no? ¿Qué son estos gentes, no? Son seres humanos igual que nosotros, para el cómo estos no tienen ni idea de lo que es la propiedad privada,
no tienen noción de lo que es la religión, o en todo caso, si la tienen, desconocen la idea de Dios. Entonces, bueno, ahí estamos en un gran dilema. Realmente, ¿qué son estas personas, no? Bueno, yo digo, ¿no? Estas personas, ¿qué son estos gentes, no? Eh, esto genera un debate mucho más adelante que podría desencadenar dos posibles respuestas. Una de ellas es si este ente no tiene alma, no es posible el tema de su evangelización y por lo tanto será posible su esclavitud, lo cual era de conveniencia para algunos. Esa sería como la derecha actual, digamos, ¿no? Y hay otros que dicen, bueno, que en principio estos sí tienen alma y por lo tanto sí son posibles de evangelizarlos. Es una decisión que más tarde la toma la corona y en donde los va a convertir particularmente en tributarios de la corona, ¿no? Pero volviendo al tema de la discusión filosófica, va a enfrentar al famoso fray Bartolomé de las Casas, un defensor de los indios, digamos, en América, o considerado así, contra el famoso Ginés de Sepúlveda, un teólogo aristotélico, defensor de la esclavitud de los indígenas, y que genera, digamos, un interesante debate que por suerte se resuelve a favor, ¿no? Uno dice por suerte, a favor de los indígenas, ¿no? En ese caso. Entonces, eso es lo que vamos a tratar. Bueno, los procesos de evangelización son como también interesantes, ¿no? Nosotros aún, o nuestros niños, los que tienen niños, ya por hacer la comunión o por hacer, no, en primer momento ya del bautismo, ya atraviesan por diferentes tipos de estrategias de conversión. Bueno, en este caso nos encontramos con una población indígena que cree, ¿no? En, qué sé yo, en el espíritu del monte, cree en los apus, en el sol, en la luna, en la Pachamama, podemos decir así, entonces, pero menos, no creen en Dios, digamos, ¿no? Porque desconocen la idea de Dios. ¿Qué son estos? ¿Son paganos? ¿Qué son? ¿No? Entonces, la idea es convertirlos, digamos, en este caso al cristianismo, dado bueno que estos tienen alma en principio, y convertirlo al cristianismo entra de todo un proyecto civilizatorio que tiende hacia la civilización, es decir, que el indígena viva en policía, ¿no? En este caso. Bueno, sigamos con la lectura de esto para no aburrirlos. Dice, desde el punto de vista económico, además del sistema monopólico, un sistema de carácter comercial, dice, nos interesa el estudio del sistema comercial conformado hacia el interior del territorio americano, el trajín, e inclusive el reparto de mercancía como mecanismo que dinamizó el comercio a nivel local, regional e interregional. Y por otra parte, también formarán parte de nuestras reflexiones el estudio de las haciendas y plantaciones, la minería, que es un tema muy lindo que me interesa, la producción textil. Dice, esto nos llevará a comprender la organización espacial en el proceso de integración. El siglo XVII, ¿se acuerdan que hablábamos sobre siglos, ¿no? El siglo XVII, en este caso, a ver, me un poquito esto. Es otro siglo, ¿no? Generalmente las materias que tratan sobre el periodo colonial no analizan el siglo XVII, no analizan el XVI y el XVIII directamente. Entonces dice, allí se tratarán una serie de problemáticas que permitirán entender el próximo siglo, ¿no? Son de la partida la recesión económica provocada por la baja en la producción minera en los Andes meridionales, el fenómeno del forasterismo, fíjense en ustedes, y los procesos que han llevado a la transculturación, ¿no? Dado que la evangelización, dice, del siglo XVI no fue eficaz, sí lo será en algunos distritos religiosos en donde las campañas de extirpación de idolatrías se dedicaron a perseguirlas, dando como resultado la cristalización de la religión andina, ¿no?
También dice, es precisamente en este siglo en donde la utopía andina adquiere su forma, la cual se ve reflejada, en este caso, en proyectos políticos, ¿no? Y el cuestionamiento sobre el poder de los españoles, ¿no? Es de interés también el tema de, uno puede decir, las rebeliones calchaquíes, dada en 1630, y la situación del Caribe y Brasil, en donde se advierte el avance de otras potencias europeas, Holanda, Inglaterra y Francia. De esta manera, nos situaremos en el estudio del contrabando y la piratería y la erosión del sistema monopólico, aunque esto va a ser muy circunstancial, ¿no? No vamos a entrar de lleno, digamos, sobre este tema. Y por último, bueno, espérenme un ratito. Recién me pasan las mesas de exámenes, ¿no? Como para que ustedes sepan si tienen que rendir algo. No hablan de clases, sino de mesa de exámenes. El primer llamado, si no mal recuerdo, acá está, sería, bueno, esta mesa está mal, no, no es la, acá está. Ustedes saben que me mandaron mal las mesas. Bueno, esperemos a que nos manden, a ver, 2 del 7. Me mandaron las mesas de julio. Bueno, sigamos con esto. Y en el siglo XVIII aparecen también una serie, digo, de reformas como las borbónicas y pombalinas, las que mayor interés nos motivan a su estudio, ¿no? De esas nos interesan aquellas que promovieron como diversas rebeliones a lo largo del territorio colonial. De ellas las más importantes son las de Tupac Amaru y Tupac Katari, aunque aquellas protestas antimonopólicas también permiten entender cuál fue el verdadero impacto de la reforma. Y por último, abriremos espacio de discusión respecto a cuáles fueron las razones de la crisis del orden colonial, aunque ya de manera superficial analizaremos la ilustración y los procesos políticos que motivaron una modificación en la lógica del poder monárquico, ¿no? Respecto al tema de los contenidos de la materia, aportará, dice, aquellos conceptos necesarios que permiten entender las realidades históricas que generaron en diversos contextos de dominación europea, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, permitirá una aproximación a las causas y consecuencias que produjeron las importantes transformaciones en las comunidades indígenas y sus mecanismos de resistencia, posibilitar reflexionar sobre las prácticas sociales y políticas desarrolladas entre los españoles y los indígenas, quienes interactuaron en un contexto de dominación que fue adverso para estos últimos, y orientará a los estudiantes en sobre posibles cambios y permanencias que se dieron en Hispanoamérica. Y ahí tenemos como objetivo, ¿no? Comprender desde la mirada histórica los diferentes procesos socioculturales producidos en América hispánica y lusitana, con especial énfasis en las áreas mesoamericanas y andinas, y desde la conquista llevada a cabo por los castellanos hasta fines del siglo XVIII, como ustedes saben, momento en el que el orden colonial entra en situación de crisis. También analizar desde la perspectiva de los cambios y permanencias relaciones interétnicas, ¿no? Blanco-indígenas, blanco-negros, que se dieron entre dominadores y dominados. Y conocer las principales corrientes de pensamiento social y político latinoamericano. Por ejemplo, hoy ustedes tenían que leer Steven Stern, por ejemplo, donde habla sobre el tema, dice, paradigma de la conquista, ¿no? ¿Desde qué posición me voy a centrar para analizar el tema de la conquista y de la colonización? Y bueno, ahí está introducir a las corrientes historiográficas que se refieren a los procesos socioculturales e iniciar a través de una problemática seleccionada el abordaje de una investigación de carácter monográfico. Entonces ahí tenemos cómo los diferentes temas que vamos a desarrollar
a lo largo de lo que es, en este caso, el año. Muy bien. Esperemos un ratito. Uy, dice profe, la 20 y 10. Bueno, eh, pero en realidad, ¿hasta qué hora tienen clases conmigo hoy? O he planteado mal el horario. Quizás es más tarde. ¿Alguien me puede responder eso? Chicos. Hasta las 8:20, profe. O sea, desde las 7 hasta las 8:20, ¿verdad? Ahí está, ahí dice Alejandro. Sí, sí. ¿Y qué hora ya? ¿Ya me pasé? Bueno, listo. Entonces, digo lo siguiente ya para terminar, en todo caso, y para que ustedes vayan a su clase de filosofía. En principio, entonces, en la materia vamos a ver como diversos temas que muestran la complejidad en este caso, del sistema colonial, en lo que es el territorio hispanoamericano, en este caso. Nuestra mirada se va a centrar particularmente en la cuestión étnica, ¿no? Porque a mí particularmente como que me resulta bien, bien interesante. Y en todo caso, lo que podríamos hacer es habilitar un classroom para esta clase, ¿no? Entonces, donde, en virtud del tema del texto que ustedes tenían que leer en el día de hoy, van a tener que realizar una serie de consignas de trabajo, si les parece. Entonces, lo que les voy a pedir es que al grupo, por favor, me manden nombre y apellido. A ver, más fácil, en realidad, a ver, más fácil es así. Yo abro el Classroom, pongo nombre de americano y todo lo demás, y en el grupo voy a poner el link de acceso para que ustedes se vayan ya incorporando a ese grupo. Y circunstancialmente iremos trabajando en el grupo hasta que puedan habilitar la plataforma. Digo, si la plataforma es operativa, buenísimo, vamos a trabajar en una plataforma. Pero si no es operativa y nos resulta mucho más fácil Classroom, trabajaremos con Classroom. Nos veríamos, en principio, ¿Celeste? ¿Celeste? No, no, profe, no dije nada yo. ¿Ah? No, ¿Estabas no hablando? dije nada. Se activó el micrófono por casualidad. Ah, ok. Entonces, para terminar con esto, nos veríamos el día lunes con una clase ya, con una primera clase. Esta fue como la presentación. Entonces termino esto y ha sido un gusto poder verles por lo menos las fotitos. Ahí lo veo a Federico, a Agustín, a Fermina, a Nair, a Celeste, a Fernando no le veo nada, a María Luz tampoco y a Gerardo tampoco veo su cara. Dice Daniel López, sería mejor la plataforma. ¿Usted la conoce? ¿Usted la habilitó? Bueno, entonces veremos, cuando esté habilitada, vemos cómo funciona. Muy bien, de esta manera entonces me despido hasta el lunes para tener la primera. Ahí está Sol Macías. ¿Cómo está Sol? Un gusto. Es medio extraño poder dar clases sin verles las caras, ¿no? Salvo las fotografías. Así que resulta un poco complicado. Muy bien, entonces les mando un saludo y nos vemos el lunes que viene. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Adiós, 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 Chao, profe. adiós.